pueda no solo escucharlo, sino compartirlo en estos días, este tema que es contemporáneo, que es actual. Vamos a orar, hermanos, y una vez que oremos, yo les pido que si no lo han hecho, abran el documento, el escrito, que está también disponible por estos medios. Es un documento de 13 páginas, el de la mañana era de 10, a este se le suman 3 de esta noche, y en esas 3 nos vamos a concentrar, que es la página 11, 12 y 13, aunque vamos a empezar con un breve repaso de unas cosas, pero aclaro esto, hermanos, para que abramos el documento correcto. Y bueno, dicho esto, vamos a orar al Señor, hermanos. Una vez más, Padre, gracias, muchas gracias por esta tarde. Gracias porque aunque en el mundo se respira un ambiente algo difícil, de incertidumbre, en nuestros corazones, por la presencia de tu Espíritu y anclados en tus promesas, gozamos de libertad, de gozo, de paz, de certeza. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio que vamos a tener esta noche, para que seas tú y tu verdad la que siga confortando, fortaleciendo y preparando nuestros corazones. De manera que estemos, Señor, claros, firmes y valientes para enfrentar este tiempo como es digno de ti, y también para ser instrumentos útiles a favor de otros que están necesitando tu ayuda. Nos acercamos en esta noche a ti, cada uno, con un corazón sencillo y abierto para que nos hables, nos edifiques, nos fortalezcas. Gracias por todo, Señor, y gracias por cuidar especialmente a nuestros niños, a nuestros hermanos adultos mayores, a César, que está en contacto constante con el ambiente hospitalario, y a otros que tal vez a los ojos del mundo pudieran estar en peligro. Gracias por tu protección, que hoy estudiaremos cómo refugiarnos en ella. En tus manos nos ponemos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. En la página, me parece que es la 9 de ese documento, hermanos, aparece un punto principal 8, que dice conclusiones bíblicas sobre las epidemias o enfermedades generalizadas. ¿Ya lo ubicó? Conclusiones bíblicas sobre las epidemias o enfermedades generalizadas. Y así fue que cerramos hace rato el tema y el resumen. Y vamos a empezar de la forma en la que terminamos. 1. Recordemos esto. Desde el significado de los términos hebreos y griegos vemos que las epidemias no son una clase de enfermedad individual común y corriente, sino que vienen a manera de golpe, látigo o flagelo. Interesante que ese es el sentido de las palabras, de los términos hebreos y griegos. Consisten, por lo tanto, las epidemias, plagas, pestes y de otras maneras que la Biblia le llama, consisten en un contagio repentino que acarrean calamidad y mortandad a un grupo masivo de personas, como tristemente está pasando en nuestro mundo en este tiempo. 2. Son causas y propósitos distintos los que caracterizan a estas epidemias de las enfermedades comunes o regulares que padecen los seres humanos, y analizamos 5 propósitos y 5 causas distintas de las enfermedades normales que la Biblia nos revela. 3. Algo característico en la Biblia sobre las epidemias o pandemias es que siempre vinieron de parte de Dios y siempre estuvieron bajo su control soberano y discrecional. Esto significa que Él las comenzó siempre en la Biblia
y siempre Él fue el que dio por terminada esa mortandad. 4. Siempre vinieron estas enfermedades como reprensión, castigo o disciplina de parte de Dios por pecados como la dureza de corazón, el mal liderazgo en una nación, la adoración falsa o desordenada, la codicia, la mentira y murmuración, la idolatría, los fraudes, que equivale a la corrupción, la fornicación, pecado sexual, la hechicería o drogas también llamadas. Estas enfermedades aparecen entonces, las epidemias en la Biblia, las pestes, como juicios generalizados que Dios tiene a su disposición y usa contra pecados generalizados que han cundido en toda una sociedad o, según el Apocalipsis, en el mundo entero. 5. Son estas enfermedades la manifestación de la ira y el furor de Dios contra el pecado floreciente y contra la pérfida rebelión en la tierra. Y por lo tanto, solo Dios puede hacer que cesen y aliviar a las sociedades que las padecen cuando estas enfermedades han cumplido sus propósitos, sobre todo en el corazón y en la actitud de las personas. 6. Enfermedades así llegaron a venir sobre su pueblo Israel, pero también sobre las naciones que le conocían, que no le conocían ni le buscaban, cuando esas naciones o sus gobernantes traspasaron límites o estorbaron los planes de Dios en el mundo. Es un ajuste, un reacomodo el que Dios tuvo que hacer en muchos de esos momentos para que sus planes siguieran adelante. Eso es muy interesante en la Biblia, hermanos. 7. Las epidemias o pandemias, dice Deuteronomio, incluyen enfermedades malignas, duraderas y novedosas. 8. Las plagas involucran la manipulación de los elementos naturales que se encuentran en la creación de Dios. 9. En ocasiones estas vinieron para promover el arrepentimiento y la confesión, pero otras veces solo vinieron como ejecución de juicio justo por el pecado, o sea, para traer muerte sencillamente. 10. Como parte de su protección y cuidado, Dios ha ordenado a su pueblo vivir en santidad, vivir en limpieza, para evitar contraer y propagar esta clase de enfermedades, pues estas son resultado también de la falta de hábitos de limpieza y santidad. 11. Esta clase de males son parte del trato que Dios dará a las naciones hacia el final de los tiempos y se agudizarán notoriamente en la gran tribulación, como lo dijo Jesucristo. 12. Podemos entonces concluir bíblicamente que las enfermedades epidémicas o pandemias son una manipulación divina de los elementos disponibles en la creación para producir de forma súbita y generalizada molestias serias a las condiciones ordinarias de la vida humana, con la finalidad de provocar un cambio de actitud en el hombre o finalmente para ejecutar el justo juicio que merece el pecado. Y 13. Siendo que las epidemias provienen de la voluntad de Dios y que solamente Él puede hacerlas cesar, es un hecho que también Dios es quien nos puede enseñar de qué manera podemos evitar ser afectados por ellas, además de seguir las ya muy conocidas y muy recomendadas medidas sanitarias que nuestras autoridades nos han recomendado, pero además Dios nos da medidas. Yo le llamaría medidas espirituales, medidas inclusive morales, pero sobre todo espirituales para mantenernos a salvo de la contingencia y, si Dios así lo permitiera, en la contingencia. Así que ahora vamos hacia la página 11 que sigue de esta que acabo de leer, con el punto 9, que es el último, pero que abre una pregunta que a su vez será tratada en 5 puntos principales.
Este punto número 9, hermanos, yo quisiera leerlo para ustedes, escúchenlo o síganlo también en sus documentos. Dice: Dios nos ha dejado en su palabra diversos recursos, indicaciones, instrucciones y promesas para enfrentarnos a una pandemia. Y dice entre paréntesis, y a cualquier situación, con la seguridad completa de estar en sus manos. Por favor, todos los que lo tengan a la vista, ayúdenme a repetir este punto número 9. Dice: Dios nos ha dejado en su palabra diversos recursos, instrucciones y promesas para enfrentarnos a una pandemia y a cualquier situación con la seguridad completa de estar en sus manos. ¿Cómo vivir seguros ante el desarrollo de una pandemia en el mundo? ¿Cómo vivir, cómo atravesar en certeza de la mano de Dios? Sí, a veces con temores ocasionales porque somos humanos, pero en el fondo, gozosos, bien afianzados de la mano del Señor. Primero, inciso A, renunciando a enfrentarla de maneras equivocadas. Es lo primero que tenemos que hacer y es lo más común que estamos presenciando en nuestro mundo. Y en nuestro corazón pueden surgir también tentaciones a enfrentar esta situación de maneras no convenientes, de maneras no correctas, de maneras que van a dar pie a mayores complicaciones en la vida personal y familiar, en la vida espiritual y en los propósitos de Dios también. Porque no puede una iglesia, un pueblo cristiano asustado y amedrentado seguir cumpliendo la voluntad de Dios, que es tan clara, hermanos, y que está tan nítidamente revelada y que hemos adoptado, les recuerdo, desde hace tiempo como iglesia autónoma. Aquellos 3 propósitos de Dios tan grandes, tan amplios. Número 1, existimos como iglesia y fuimos salvos en Cristo para glorificar a Dios en todo lo que hacemos, todo el tiempo, sanos o enfermos, no importa. Número 2, existimos como iglesia y fuimos salvos para edificar a los creyentes en Cristo, y eso incluye nuestras vidas y a las familias que representamos primeramente, y de allí a muchas más personas que están buscando crecer en Cristo. Número 3, existimos como iglesia y somos salvos en Cristo para comunicar las buenas nuevas de salvación a toda persona a la que podamos compartirle ese mensaje bendito que es la salvación por medio de Jesús, a través del arrepentimiento, a través de la fe, en un momento, en un acto, no mediante un proceso, un cambio de vida, un cambio de naturaleza interna, es lo que anunciamos. Pero ¿cómo podría un pueblo, una familia amedrentada llevar a cabo esa labor? Si no está bien afianzado ese pueblo cristiano, esa vida, ese matrimonio, esa familia, ese niño, esos jóvenes, en las promesas del Señor, que tanto cantamos como ese himno, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que Jesús nos ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Pero antes de hablar de las promesas, quitemos de nuestro corazón, hermanos, y entreguémosle a Dios estas 4 reacciones incorrectas. Hay que renunciar primero a enfrentar esta situación con dureza, como lo hizo Jonás. Busca en tu Biblia Jonás 1. Es uno de los profetas menores, Jonás 1. Mira lo que dice aquí en este profeta menor llamado Jonás. Está un poquito después de Daniel. Y vienen por ahí otros más, Joel, Amós, Abdías, y entonces está por ahí Jonás. Sí existe Jonás, hermanos, ¿verdad? Ahí está Jonás en nuestras Biblias. Y dicen los primeros versículos del libro: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios se aproximaba a hacer juicio, tal vez iba a permitir una plaga, tal vez iba a usar otros medios para traer la recompensa ante el pecado de esa ciudad que estaba subiendo hasta ya no poder Dios aguantar en su paciencia, y envía a Jonás, y dice el 3, léanlo conmigo ahí por favor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse de ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y los que conocemos esta historia nos acordamos que después de un trato especial que Dios le dio a este profeta, a quien llevó a estar en un lugar que a nadie nos gustaría, dentro del vientre de un pez en lo profundo del mar durante 3 días. Después de darle ese trato, al final lo saca a la playa, lo saca a tierra, y entonces Jonás, quebrantado ya de su dureza, va y predica. Y muchos en esa ciudad milagrosamente se arrepienten, se convierten. De manera que esa crisis que experimentaba la ciudad, esa maldad, es usada por Dios para enviar un profeta, pero primero Dios tuvo que tratar con la dureza de ese profeta para que ese profeta se diera cuenta que él era el instrumento. Él anhelaba el juicio, la destrucción. Él se sentó, dice el capítulo 4, se sentó prácticamente a ver el final de esa ciudad, a ver cómo el humo de un gran horno, ahí tal vez él evocando el caso de Sodoma y Gomorra, subía delante de Dios. Pero no pasó eso, sino que Dios, a la predicación de Jonás, llamó a esa ciudad al arrepentimiento y los perdonó. Y Jonás se molestó después de eso, ¿te acuerdas? Dice el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué tremendo. Hay que quitar de nuestro corazón la dureza, hermanos. Mucha gente está sufriendo y estará sufriendo a nuestro alrededor. Y lo que nos impide llevarles la palabra personalmente o por medios electrónicos, muchas veces no es la falta de dinero, menos de tiempo en estos días. Lo que a veces nos estorba es la dureza, que en nuestro corazón se camufla como una justificación detrás de la cual dejamos que las personas sigan en su ignorancia. A veces decimos: es que son muy duros, no nos van a recibir, no nos van a oír. Pues esa ya es responsabilidad de ellos, pero nosotros estamos llamados a no reaccionar con dureza ante una situación como esta. Otra reacción de la que hay que despojarnos es la indiferencia, hermanos. ¿Cómo podemos enfrentar esta crisis seguros? Renunciando a la indiferencia. Cuando renunciamos a la indiferencia, agradamos a Dios. Dice Mateo 24:36, Mateo 24:36, hablando del estado en el que el mundo se encontrará en los últimos tiempos. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Dios, sino solo mi Padre. Pero mira lo que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán, dice, 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo que está diciendo esta porción es que tengamos cuidado de ese espíritu de indiferencia que cunde en el mundo en los últimos tiempos. Hay una porción aquí mismo en el capítulo 24, pero el versículo 12, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Y estamos viendo en muchos lugares, hermanos, ese síndrome del sálvese quien pueda. Y somos tentados como hijos de Dios a pensar igual, a valorar tanto lo nuestro, a asegurar tanto lo nuestro, que algunos rápidamente ceden, doblan las manos y ya no están buscando amar, ya no están buscando anhelar esa relación con otras personas, ese ser buenos con los demás, ese ser útiles para los demás. Algunos por el miedo y por otras circunstancias se están replegando a sus familias. Claro que hay una medida de repliegue familiar, pero yo me refiero más bien a la actitud del corazón. ¿Sabe una cosa? No es cierto el pensamiento de que cuando ya podamos volver a las actividades, entonces amaremos. Cuando ya estemos otra vez en los trabajos, en el templo, cuando ya estemos en las escuelas, entonces amaremos. No tenemos la vida comprada. El amor en el corazón se manifiesta en estos momentos, en los momentos críticos. Así que Dios quiere que renunciemos ante la indiferencia. Ante esta situación, hermanos, hay grandes oportunidades y las seguirá viendo para que la iglesia de Jesucristo haga la obra, muestre amor, comparta el evangelio. Jesucristo, dice la Biblia de él, que miraba a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Deja que tu corazón, dejemos que nuestro corazón se afecte por lo que vemos en la tele. Si de pronto nos toca ver una noticia y vemos allí los camiones del ejército en Italia trasladando cientos de personas para ser incineradas, si de pronto escuchamos en México a los reporteros en las conferencias de prensa preguntando lo mismo día tras día, asustados, dejemos que eso afecte nuestro corazón. En lugar de cerrarlo y decir, bueno, pues ¿qué no entienden? ¿Qué no tienen alguien más en quien confiar? ¿Qué no se dan cuenta que no estamos tan mal como en otros países? En lugar de reaccionar así, hermanos, pidámosle a Dios un corazón sensible. Allí empieza todo, en un corazón compasivo que muchas veces no tenemos. Por eso Dios tiene que obrar a veces a estos niveles, para sensibilizar los corazones de sus propios hijos, de su propio pueblo, que a veces está muy ensimismado y muy endurecido. Y por esa razón, cuando viene algo así, si hay dureza en nuestro corazón, por eso también nos sentimos con temor, porque sabemos que no estamos en la plataforma correcta, agradable a Dios. Y lo que tememos muchas veces no es tanto lo que el virus, lo que el mundo, sino que le estamos fallando a Dios en el fondo. Tengamos cuidado también, en tercer lugar, de las distracciones, el activismo. Lucas 21 nos dice así, Lucas 21, 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, hermanos, es que la generación que observe por sí misma las señales del fin, verá la consumación, verá el retorno de Cristo. Así que de lo que tenemos que, en cierto modo, estar seguros es de si las señales que estamos viendo son las señales del fin. Desde hace mucho tiempo, la iglesia, los cristianos vienen anhelando que sean ellos, que sea su generación la que le toque ver a Cristo regresar. Yo quiero eso también para mi generación. Yo quisiera, como dice Pablo,
no ver muerte y en lugar de ser sepultado y morir, ser transformado a la vida de Cristo. Pero en el pasado, quienes lo han dicho, no han estado tan cerca como nosotros. Digamos que los que estamos vivos ahorita somos los que estamos más adelante. Y las señales del fin que se resumen en estos capítulos no son ahora tan esporádicas, tan espaciadas como lo fueron en siglos pasados. La misma tecnología nos permite darnos cuenta de cuánto cunde una de estas cosas y la reproducción del mal también se facilita debido a la tecnología. Entonces, hermanos, si nosotros somos esa generación que está viendo las señales, Jesús nos está diciendo que por nosotros mismos podemos darnos cuenta que el reino de Dios está cerca, y ahí se refiere a la venida presencial del Señor Jesucristo. Y dice después, el 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, y aquí está la amonestación, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que otra tentación es estar atorados, dice glotonería, embriaguez, o sea, en los placeres de esta vida. Y también menciona los afanes de esta vida. Hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que seguir haciendo lo que es nuestra responsabilidad hacer, pero con pandemia y sin ella, tenemos que entender y recordar que estamos en los últimos tiempos y que nuestro corazón debe estarse guardando continuamente de las distracciones, del activismo, del mero vivir, del mero hacer, del mero mantenerse. Porque no es eso todo lo que hay en el mundo, en la vida, pues, sino que el Señor nos insta a ver más allá. ¿Cuánto más ante una situación que pone en alerta, que pone como algo muy cercano y cada vez más cercano en cuanto a la venida de Cristo? Y la última reacción a la que debemos decirle ya no en mi corazón, continuamente, sacarla de nosotros, entregársela a Dios, rendírsela a Dios, reconocerla y tratarla como debemos hacerlo, es el pánico. El pánico es el miedo generalizado que afecta a las mentes. Al ver las noticias, al ver las conductas, al ver los transeúntes, al ver a los choferes, al ver a mucha gente, al ver a las policías, al escuchar las declaraciones de nuestras propias autoridades, algunos de ellos algo asustados, viene y se levanta sobre nosotros, se gesta dentro de nosotros esa sensación de temor, de pánico controlador sobre nuestros niños, sobre nuestras esposas. Si queremos enfrentar con bien este tipo de situaciones, hermanos, hay que reconocer esto y rendírselo al Señor. Recuerda, lo hemos enseñado y lo seguiremos repitiendo. Así como la autoridad dice una y otra vez, quédense en su casa, ¿verdad? Lávense las manos, usen gel. Repetiremos nosotros continuamente. El temor, hermanos, el temor, niños, el temor, jóvenes, el temor es básicamente la falta de confianza en tres cosas. Falta de confianza en el amor de Dios, falta de confianza en el poder de Dios, falta de confianza en la soberanía de Dios. Cuando yo no estoy creyendo que Dios me ama, cuando yo no estoy creyendo que Dios tiene poder para guardarme o sanarme, cuando yo no estoy creyendo que Dios tiene el control para decidir lo que va a ser de mí, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, entra el temor. Así que cada vez que sientas miedo, acuérdate, ahí es donde se prende una alerta y que te recuerda que es un momento para confiar, para entregarte al Señor y en oración confiar. Y entregarle tu vida, tus temores, tu familia, tu salud, tus circunstancias, tu negocio, tu iglesia, todo, entregárselo.
ponerte a su disposición y entregárselo. Dice Proverbios 29:25 que el temor del hombre pondrá lazo, o sea, causará parálisis. Mas el que confía en Jehová será exaltado, será puesto en alto, en seguridad. Isaías 8:11-13, un texto que no nos cansamos de citar. Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, con brazo extendido, me dijo que no camine por el camino de las naciones, que no llame conspiración a lo que ellos llaman conspiración, ni tema lo que ellos temen. A Jehová de los ejércitos, dice, a Él debes temer, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo, que darle mal a Él es lo que nos debe hacer temer, hoy y siempre. Fallarle a Él, faltar a la fe, faltar a la obediencia, descuidar nuestras responsabilidades que hemos asumido como cristianos, como miembros de una familia, como miembros de una iglesia, a eso debemos temerle. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así que hermanos, renunciemos constantemente. Si fuera necesario 2 veces, 3 veces al día, renunciemos 2, 3 veces por semana, cada vez que lo necesitemos hacer en agrado a Dios, renunciemos a enfrentar esta situación con actitudes equivocadas. Teniendo las medidas necesarias, haz lo que Dios te ha mandado hacer. No temas. Teniendo los cuidados normales, procede. Da lo que Dios te manda dar. Haz lo que Él te pide hacer. En segundo lugar, hermanos, una vez que renunciamos a enfrentar de maneras equivocadas esta situación de pandemia, esta crisis, entonces hay que confiar plenamente en la soberanía y el propósito divino. Eso se llama, en otras palabras, depender de Dios completamente. Esto no es todo, pero es una parte muy importante, fundamental. Hemos estudiado en las 2 horas anteriores, en la mañana, hemos estudiado y hemos visto cómo la Biblia, de manera certera, nos dice que una pandemia, una epidemia es una situación que solo puede venir de la mano de Dios. De manera que yo quiero animarte a que a partir de hoy no te confundas, hermano. No te confundas, hermana. Dios está obrando en el mundo. De Él ha venido todo esto. Él es el que está orquestando. Y aunque China, Estados Unidos, Rusia y otras naciones muy poderosas hagan sus manejos y plasmen sus criterios, sus propósitos, y aunque ejerzan su poder, lo hacen bajo la autorización divina, siempre. Hay un proverbio que me ha ayudado a mí mucho desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando yo era estudiante, cuando era empleado, lo fui por más de 8 años. Ese texto dice, como los repartimientos de las aguas, así están los corazones de los reyes, el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere, lo inclina. Eso lo dice Proverbios. Así que sí, es cierto, hay explicaciones humanas de las naciones, hay videos que han venido y se irán, y vendrán y se irán, de las supuestas conspiraciones bajo las cuales estamos supuestamente todos. Sí, el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia en 1 de Juan 5. Pero nosotros no somos del mundo.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sobre nosotros otro gobierna. Nosotros le damos cuentas a otro primeramente, y ese otro es más alto que cualquiera que esté detrás, si alguien lo estuviera, de esta situación que ha venido. Así que, hermanos, si Dios nos hace saber certeramente en su palabra, según lo hemos estudiado con bases bíblicas, que esta situación solo pudo provenir de su mano, entonces podemos estar bien seguros de que así como en el pasado, en cada situación, Él estuvo gobernando la situación, así hoy Él tiene el control, y entonces Él es el que sabe cuándo y cómo van a terminar las cosas. Yo no lo sé exactamente, pero mi Dios que me ama, mi Dios que me cuida, mi Dios que me instruye y me dirige, sí lo sabe. Y en Él confío, y en Él me aseguro. Hagamos uso de los atributos de Dios para esta situación. Es omnisciente Dios, sabe lo que va a venir. Es omnipotente Dios, puede mover todo como Él quiere. Es soberano Dios, sus decisiones se van a cumplir en el mundo, hermanos, hoy y siempre. Mira, Salmo 93:1. Toma tu Biblia y disfruta estos pasajes. Salmo 93:1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Salmo 97:1. Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de Él, juicio y justicia son el cimiento de su trono. Eso habla de su gobierno activo en el mundo y que va más allá y que incluso usa como instrumentos a los gobiernos humanos, buenos y malos. Salmo 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. También Isaías 40, por favor. Recordemos a nuestro Dios en su soberanía. Isaías 40, versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir? A voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermano, refúgiate en esto, refugiémonos en esto. Nosotros vamos a pasar, somos vulnerables, pero la palabra de Dios permanece. Gocémonos en esa realidad, y si Él quiere que perezcamos, entonces perezcamos. ¿Qué problema con eso si somos suyos? Él cumplirá sus propósitos en la vida de todos sus hijos que le temen, que le obedecen. Y luego este pasaje de una manera magistral nos enseña el carácter soberano, omnipotente, omnipresente de Dios. Por ejemplo, el versículo 15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Esa gotita que se escapa de la cubeta, así le son a Dios las naciones. Y son estimadas, dice ahí, como menudo polvo en las balanzas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. El versículo 17 dice: como nada le son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Y más abajo en el 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas.
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Lean la parte final del 26, hermanos. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y dice el 27, y esta es la actitud de la que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, Dios está muy ocupado en sus asuntos y ya no tiene interés en lo que suceda con nosotros. Dice, ¿por qué dices eso? Él es soberano, Él es amoroso, Él tiene interés en sus hijos. Y dice el 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, a Él no le afectan las pandemias. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero dice, hermanos, el 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confiemos en la soberanía, en el propósito divino ante esta situación. Una porción más de muchas que les puse aquí para que las puedan ustedes personalmente y en familia revisar después. Romanos 8, una porción más de todas estas porciones tan ricas que nos hacen sentir seguros en el propósito divino. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú eres salvo en Cristo, eres llamado. Él te ha llamado a ser su hijo, a cumplir sus propósitos. Así que si tú le amas, todas las cosas te ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que esta situación y cualquier otra tiene el propósito de llevarnos a ser más semejantes a Jesús, hermanos. No lo olvidemos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que Dios ya nos ve incluso glorificados con Él en su presencia. Aunque no se ha manifestado, Él ya nos ve así. ¿Qué pues diremos a esto? A estas realidades que ya nos tienen en la presencia de Dios, que es cuestión de tiempo, que acabe Él su plan en el mundo con nosotros. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Protección, seguridad, propósito, auxilio, salud, todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, en Dios y en Cristo estamos más que seguros. Nada puede quitarnos el perdón, nada puede condenarnos, nada puede llevarnos a la muerte que no pase por la autorización del Padre y el Hijo. Como dijo el Hijo también en Juan 10, que sus ovejas oyen su voz, Él las conoce y lo siguen. Y Él les da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Aún que Dios permitiera que nuestra salud quedara ya terminada en días futuros, en días próximos, nuestra alma no va más que a la presencia de Dios. Estamos seguros, estamos flanqueados, hermanos. Nunca nos pasará nada si estamos en obediencia hasta que no cumplamos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Así que anímate, hermana. Eres madre de 2 hijitos.
de una hijita. Muy probablemente Dios te la dio porque quiere que seas su mamá hasta que la veas crecer, hasta que la formes en los caminos de Dios. No temas. Eres un matrimonio floreciente que está ahí buscando al Señor, que está haciendo su parte. No temas, Dios tiene planes. Hasta que no se cumplan, no va a pasar nada que escape de su voluntad. Y por eso dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, nuestras aflicciones debieran obedecer más bien a la obediencia que le profesamos a Dios y no al miedo que le tengamos de las circunstancias ajenas y adversas. Antes, dice el 37, leamos juntos hasta el final. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, con fuerza, hermanos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Confiemos en la soberanía y el propósito divino. Número 3. ¿Cómo vivir seguros ante el desarrollo de una pandemia en el mundo? Orando e intercediendo por otros en oración. Ese es un lugar seguro para estar, la oración. En Génesis 18 tenemos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Ciudades sumamente pecaminosas, como nuestro mundo. ¿Has orado por Italia? Ora por Italia. Oremos por Japón, por China, por Estados Unidos. Oremos. Oremos por otras naciones. Pidamos que Dios fortalezca los cuerpos médicos de esos lugares. Oremos por el reclutamiento de doctores y enfermeros en México, por si se deja venir más fuerte el contagio. Intercedamos, pasemos tiempo. Decíamos en la mañana, si se humillare mi pueblo, nosotros somos su pueblo, hermanos. Tenemos un gran recurso porque la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene que ser un justificado en Cristo, tiene que ser un hijo de Dios, el que eleve las plegarias. Salte a orar un rato con tu familia. Dedica una jornada ahí de oración, esta misma noche si quieres. Cada día dale un tiempo a orar. Hagamos peticiones que tengan que ver con las naciones, que tengan que ver con nuestro país y sus autoridades, que tengan que ver con nuestro entorno más inmediato, con nuestra iglesia, con las familias de la iglesia. Si les mando, hermanos, una ayuda en cuanto a esas listas, ¿las usarían en estos días para estar orando por el mundo y por las demás situaciones? ¿Cómo ven? Les voy a enviar una guía de oración, si la quieren usar, para que podamos estar conectados también en la intercesión en estos días, porque al estar orando vamos a experimentar mucha más seguridad de la que sentimos sencillamente por estar ahí, viendo pasar la situación. Al final del tema de la mañana le comentaba a mis hermanos aquí la impotencia que a veces he llegado a sentir, no sé, tal vez tú también, de darnos cuenta de lo pequeño y del poco alcance que tenemos. Quizás 50 personas estarán oyendo esto en este momento, tal vez más. Las reproducciones que alcanzará este mensaje llegarán tal vez a unas 200, 300 personas, ojalá que más. Aún una iglesia grande llega a unos cuantos miles. Y en el mundo hay millones. Tan solo en Querétaro hay varios millones. Por esa razón necesitamos orar, porque nosotros no tenemos el poder para alcanzar a tantos. Pero Dios sí tiene la manera de llegar con el evangelio a más personas, de enviar ayuda material,
de coordinar muchas cosas que nosotros ni nos imaginamos. Nuestra parte es orar e interceder por otros en oración. Es lo que Jesús afirma cuando en Mateo 24, hablando de la gran tribulación, vamos para allá. En Mateo 24 nos dice que la gran tribulación va a ser terrible, pero hay algo que va a cortar las muertes y que va a cortar, en cierto modo, la duración de la gran tribulación. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué va a durar 3 años y medio? Bueno, son 7 en total, pero 3 años y medio de gran tribulación, pues así está profetizado y todo, sí, pero en el fondo, ¿cuál es la razón? Bueno, se tienen que cumplir las 70 semanas también, pero aquí está una razón, mira, Mateo 24, dice el versículo 21, porque entonces habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En la gran tribulación habrá 144,000 judíos, vírgenes, varones, provenientes de las tribus, que se darán cuenta quién es Cristo. ¿Y sabes qué van a estar haciendo además de dar su vida por el Señor en esos tiempos angustiosos? Van a estar predicando el Evangelio y orando. A nosotros no nos va a tocar estar en la gran tribulación, gracias a Dios, somos de los bienaventurados, porque dice Apocalipsis 3 que seremos la iglesia verdadera de Cristo. Todos aquellos que han creído verdaderamente en el Señor serán arrebatados y librados de la hora de la prueba que ha de venir, dice la Biblia, sobre el mundo entero. Pero si a semejanza de los escogidos de Dios, en este tiempo difícil, en esta crisis, oramos, predicamos, muchas de estas cosas podrían ser por Dios acortadas, llevadas a su propósito, cumplidas y seguir. Por eso necesitamos orar y atender a la exhortación, un texto más aquí que nos da Lucas 18. Lucas 18 nos exhorta en función de la necesidad de orar en estos tiempos. Lucas 18. Versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, citando esta parábola donde una viuda iba y le pedía, y hasta que le agotó la paciencia, entonces él le respondió a aquel juez injusto, porque le agotó la paciencia. Por esa motivación le contestó su petición. Pero dice Jesús, contrastando esto: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero luego viene esta pregunta, hermanos, que debe llegar a las fibras hondas de nuestro corazón. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, al final de los tiempos, cuando aparezca el Señor, dice allí, ¿hallará fe en la tierra? Y está equiparando prácticamente la fe con una de sus manifestaciones más claras, la oración. En la oración no vemos a Dios, en la oración no escuchamos a Dios, en la oración le hablamos a alguien que no vemos, a alguien que no escuchamos, es pura fe. En la oración recordamos lo que dice la palabra, pero que tampoco vemos, las promesas. En oración, hermanos, luchamos, nos sobreponemos a nuestras crisis físicas, a nuestras enfermedades, a nuestro sueño, a nuestra hambre. La oración es una de las muestras más poderosas, más claras de que una persona cree. Por eso Jesús dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará personas orando? ¿Hallará fe en la tierra? Ojalá que Fata
empezando por mí, por los varones, sea de las iglesias que cuando venga el Señor esté intercediendo y enfrentando las crisis así, en oración, seguros de que Dios nos escucha. En penúltimo lugar, cuarto y penúltimo lugar, ¿cómo vivir seguros ante el desarrollo de una pandemia en el mundo? Valorando las profecías y siguiendo sus amonestaciones. Las profecías bíblicas constituyen la revelación específica que Dios nos dejó para interpretar correctamente lo que sucede a nuestro alrededor. Si bien, les decía en la mañana, son muy útiles las noticias y ver lo que está sucediendo, la interpretación real de lo que está pasando, Dios nos la ha dejado y específicamente nos las da en las profecías. Ahí nos dice en qué etapa vamos, qué es lo que está ocurriendo. Ahí nos lo dice claramente el Señor. Dice ahí, por eso necesitamos estar atentos a la palabra profética más segura que alumbra en lugar oscuro. Hay que estar atentos a la profecía como se está atento a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día es perfecto, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones, la venida de Cristo. Hasta ese momento Dios nos llama a estar atentos a la profecía. Esas profecías en la Biblia contienen indicaciones prioritarias sobre aquello en lo que debemos enfocarnos, queridos hermanos, y nos fueron dadas para librarnos de la confusión, para librarnos del temor y de la inoperancia. Por eso Jesús insistía, cuando eso suceda, acuérdense, ya se los había dicho, cuando eso pase, no se olviden, ya lo sabían. O sea, nuestro Dios nos quiere librar de estar como la mayoría en el mundo y como algunos cristianos, con su mente confusa, con indiferencia, con dureza, con temor. Interpretemos bien lo que está pasando a nuestro alrededor, con la ayuda de las profecías. Dice Segunda de Pedro, que ya cité entonces, que debemos estar atentos a la profecía como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Segunda de Pedro 3, por favor. Mira esa porción profética, cómo nos orienta y cómo nos da paz y cómo nos da claridad en cuanto a lo que está sucediendo y cómo reaccionar. Segunda de Pedro 3. Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quiénes, hermanos? Por los santos profetas. Fíjate el interés de Pedro y por lo tanto del Espíritu Santo, que tengamos memoria de las palabras dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andarán según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra misma, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que como Dios hizo un juicio universal en días de Noé por agua, así lo hará en los últimos tiempos por fuego. Eso dice la Biblia, hermanos, no lo olvidemos. Eso dice la profecía. Y dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea que no hay comparación entre la eternidad donde Él mora y el tiempo donde nosotros habitamos. El Señor no retarda su promesa. Mira cómo nos orienta. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros. Iglesia, Efata, iglesias en el mundo
Dios nos está teniendo paciencia. No llega, no viene, no rompe los cielos, no interviene con juicios más fuertes, porque nos está teniendo paciencia a nosotros, a mí como pastor, a ti como evangelista en potencia, a ti como maestra de la Biblia. Nos está teniendo paciencia Dios, a ustedes jóvenes, para levantarse en santidad. Nos está teniendo paciencia. Y si en esa paciencia tarda en venir 20 años, mismos que debieran ser para entregarle nuestras vidas y ser útiles en sus manos. Dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es que el infierno eterno no tiene un punto de comparación con ninguna pandemia. Llorar por la vida física es una cosa, llorar por la perdición eterna de las almas es muy diferente. Por eso Apocalipsis dice con tanta claridad, hablando del gozo de la salvación y de los redimidos que salieron de la gran tribulación porque aceptaron a Cristo en ese tiempo, dice Apocalipsis, sobre estos no tiene potestad la segunda muerte. Pero sobre los que sí la tenga, hermanos, es lo que Dios quiere evitar a más personas. Y sigue hablando y orientando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán destruidos, deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice hermanos, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Renunciando a enfrentar de maneras equivocadas esta crisis, confiando en la soberanía y el propósito de Dios, dependiendo completamente de Él, orando e intercediendo en oración por los demás, valorando las profecías y siguiendo las instrucciones de las profecías, alentándonos en ello y ahí anclándonos en eso. Y finalmente, refugiándonos en Dios y en sus promesas seguras. Salmo 91, donde vamos a terminar, por favor. Salmo 91, hermanos, donde vamos a concluir. ¿Cómo vivir seguros ante el desarrollo de una pandemia en el mundo? Refugiándonos en Dios y en sus promesas seguras. No podemos asegurar que nada malo ha de ocurrirnos, pero sí podemos estar seguros de que Dios no faltará a ninguna de sus promesas. Ojalá entendamos la diferencia de eso en esta noche, porque aquí está la clave para enfrentar seguros esta situación y cualquier otra. Yo no puedo, Israel Cordero, no puedo decir, porque mi vida no depende de mí, que a mí no me va a pasar nada, que a mí no me va a tocar, que a mí Dios no me va a llamar a su presencia, que a mí no me va a venir una enfermedad crónica. Yo no puedo decir que en mi casa no va a llegar la muerte. Con tanto que amo a mi esposa, con tanto que amo a mi hijo y a la que viene o al que viene en camino, no puedo yo, porque no es mía mi esposa, no son míos mis hijos, no me pertenezco, dice el Salmo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No puedo asegurarlo. Lo que sí puedo asegurar es que Dios no va a faltar
a ninguna de sus promesas. Entonces mi parte es conocerlas bien y saber, sobre todo en las promesas condicionales, aquellas en las que Dios me pide a mí una parte, saber exactamente cuál es mi parte, para estar seguro de que la estoy haciendo y entonces mientras la hago, estar cierto de que Dios va a ser fiel, de que Dios no va a faltar a sus promesas. Así me aproxime al límite, como Abraham llegó a su límite. ¿Te acuerdas cuando le pidió a Isaac para que lo sacrificara? Llegó al límite de su fe y Dios fue fiel, de una manera que nadie se esperaba. Sorprendió a todos Dios, llevando hasta el sacrificio a Isaac, y justo antes de dar la estocada final, deteniéndolo y mostrándole un carnero trabado por sus cuernos en un zarzal y diciéndole: Abraham, detente, ya conozco que temes a Dios. Se cumplió el propósito, pero Abraham iba a hacerlo porque estaba seguro que a Dios, aún de los muertos, podía resucitar a su hijo. Somos llamados, hermanos, no a andar cuidando nuestra vida. Claro, hay que hacer nuestra parte, como se viene diciendo, pero no somos en lo profundo, no somos guardianes de nuestra propia alma. Algo se nos podría escapar. Dios es el único que nos puede preservar. Este salmo, entonces, el 91, contiene enormes promesas de cuidado y protección. No estoy ponderando de más este salmo, es la verdad. Lo he estudiado en estos días y quiero decirte que quizás no hay en toda la Biblia una porción más adecuada para aferrarnos a Dios en este tiempo que el Salmo 91. Memorízatelo en casa con tu familia. El Salmo 91 tiene promesas enormes de preservación. Prácticamente es una promesa de preservación milagrosa, porque por ahí dice un texto: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Explícame eso. ¿Y sabes a qué se refiere? A pandemias, porque 4 veces en el Salmo se mencionan el asunto de las pandemias. Plaga, dice; pestilencia, dice; mortandad, dice. Este salmo, hermanos, este salmo Dios lo escribió para nosotros, para este tiempo y para muchas generaciones. Pero Él pensó en nosotros. Él sabía lo que iba a venir en el 2020. Es muy importante que no saquemos de contexto las promesas de Dios, porque todas las promesas tienen un contexto, o sea, están mencionadas dentro de un marco. Lo importante es que yo las entienda bien y me meta ese marco para que apliquen en mi vida y yo viva seguro. Así que, ¿cómo vamos a terminar? Bueno, dice allí la página 12, terminemos observando y aplicando este gran pasaje de la Biblia. Quizás no exista uno más apropiado para refugiarnos en Dios y fortalecernos en este tiempo. La instrucción es la siguiente, hermanos. Lean el Salmo 91 y, guiados por un líder, respondan juntos estas 5 preguntas. La primera es hacer una lista de las cosas que Dios puede y promete hacer para librarnos. ¿De qué nos quiere librar Dios? ¿De qué nos puede librar? La segunda es: ¿de qué manera puede hacerlo? ¿Qué es lo que va a usar? ¿Cómo lo va a hacer? La tercera es: ¿cómo puede manifestar Dios su gran protección a nuestra vida? ¿Cómo se va a ver que estamos siendo guardados? La cuarta es: ¿qué otras cosas Dios promete aquí? Y la quinta, muy importante, la quinta: ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Después de cada pregunta están marcados los versículos específicos que hay que ver para extraer esta información de una manera clara. Denle por favor unos
10, 15, 20 minutos a este pequeño cuestionario entre ustedes. Después de leerlo, háganse estas preguntas. Y al final, tome la palabra el líder ahí en casa y lea el resumen que hay después de las preguntas y terminen orando. Es un ejercicio en casa, hermanos. Vamos a dar por terminado en estos momentos nuestro culto. Vamos a tener un canto final, unos anuncios, y después de eso, tomen ese tiempo para cerrar juntos, fortaleciéndose en el Salmo 91. Repito entonces, leeríamos el capítulo, contestaríamos, comentaríamos las preguntas, pueden hacer notas si quieren, y si no, pueden sencillamente comentarlo. Si por alguna razón en algún hogar no hay el archivo, no está la imagen de las preguntas, no se pudo descargar o no lo han hecho, no saben cómo, no se preocupen. Lean el Salmo 91 y coméntenlo, y al final de eso platiquen cómo les hace sentir ese salmo, platiquen en qué forma podemos empezar a cumplir nuestra parte de lo que ese salmo nos pide, para entonces estar seguros que la protección de Dios, la preservación de Dios va a estar en nuestras vidas. Pero si tiene usted a la mano estas ayudas, úselas. Aunque no las tenga impresas, úselas ahí desde el teléfono, desde la pantalla que está usted mirando, y terminen después de eso orando. Esta mecánica, este ejercicio tal vez nos lleve unos 25 minutos, hermanos, pero podremos así terminar en familia y fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en un Dios que nos ama, que es soberano y que nos protege. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a terminar con nuestro programa.